Elena es conveniente. Digamos que es una mujer funcional, doméstica, pero, seamos honestos, no es alguien notable. Es el tipo de mujer que se desvanece en el fondo de una habitación. Y eso me sirve, porque yo necesito brillar. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi esposo, Javier, a las 9:42 de la noche de un viernes, mientras sostenía una copa de whisky de 18 años que, técnicamente, yo había pagado. Estaba sentado en la terraza con sus 3 socios del bufete, riendo con esa arrogancia que solo tienen los hombres que creen tener el mundo agarrado por el cuello, sin saber que la silla en la que se sientan tiene las patas cerradas. Yo estaba a solo 3 metros, detrás de la puerta corrediza de cristal, con una bandeja de canapés de salmón ahumado que me había tomado 2 horas preparar. El cristal estaba impecablemente limpio, porque yo lo había limpiado, así que mi reflejo en él era nítido. Una mujer de 34 años, con el cabello recogido en un moño práctico, vistiendo ropa de colores neutros, la imagen perfecta de la sumisión aburrida. Lo que Javier y sus amigos, el Club de los Tiburones, como les gustaba llamarse, no sabían, es que esa mujer, no notable, acababa de cerrar la venta de su participación mayoritaria en Nexus Dynamics, una empresa de ciberseguridad y optimización de datos que fundé bajo un seudónimo hace 6 años, por la suma exacta de $42.8 millones, depositados esa misma mañana en una cuenta fiduciaria en Suiza, a la que Javier no tenía ni jamás tendría acceso. Si alguna vez te han subestimado y has soñado con tener un as bajo la manga como este, dale un me gusta al video ahora mismo para confirmar que estás de mi lado. Hazlo por todas las veces que guardaste silencio cuando tenías la razón, porque créeme, vas a disfrutar mucho lo que voy a hacer con este dinero a continuación. Pero allí estaba él, denigrándome para elevar su propio ego frente a sus colegas, reduciendo mis 10 años de matrimonio y apoyo incondicional a la palabra conveniente. Sentí cómo la bandeja de plata se enfriaba contra mis yemas, pero mis manos no temblaron. Al contrario, se quedaron petrificadas, firmes, como si mi sistema nervioso acabara de cambiar de modo esposa amorosa a CEO en gestión de crisis. No entré a la terraza, no grité. No tiré los canapés al suelo en un ataque de dignidad herida. En lugar de eso, respiré hondo, inhalando el olor a jazmín del jardín y el humo de sus habanos, y retrocedí silenciosamente hacia la cocina, dejando que sus risas carcajadas fueran la banda sonora de mi despertar. Durante años había jugado el papel que Javier necesitaba, la esposa trofeo de bajo mantenimiento. Él era el abogado estrella, el hombre que traía el dinero a casa, o eso creía él, el que necesitaba que le plancharan las camisas de algodón egipcio y le organizaran la agenda social. Yo había permitido que mi brillantez se ocultara bajo capas de falsa mediocridad porque, al principio, pensé que eso era el amor. Ceder espacio para que el otro crezca. ¡Qué estupidez tan monumental! Mientras colocaba la bandeja sobre la isla de mármol de la cocina, mi mente, que suele procesar algoritmos complejos y estrategias de mercado, empezó a diseccionar mi matrimonio con la misma frialdad quirúrgica. Recordé cada vez que me interrumpió en una cena porque yo no sabía de lo que hablaba. Recordé cuando sugirió que no me molestara en opinar sobre inversiones porque los números no eran lo mío, sin saber que yo gestionaba una cartera de criptoactivos que hacía que su plan de pensiones pareciera la alcancía de un niño. La rabia, caliente y líquida, empezó a subir por mi garganta, pero la tragué. La rabia es ineficiente si no se canaliza. Lo que necesitaba no era una escena dramática, necesitaba un plan, una demolición controlada. Javier quería una esposa no notable, una mujer gris que no hiciera sombra a su gran luz. Bueno, estaba a punto de descubrir que en la oscuridad es donde los verdaderos depredadores cazan. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal, un modelo antiguo que usaba frente a él para no levantar sospechas, y desbloqueé la carpeta segura con mi huella digital. Allí estaba el saldo actualizado, 41.800.400 USD. Miré el número,
contando los ceros como quien cuenta balas antes de cargar un arma. Escuché a Javier pedir más hielo desde la terraza. «Elena, ¿te perdiste en el camino o qué?», gritó, con ese tono condescendiente que usa cuando quiere demostrar autoridad. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, una mueca que habría aterrorizado a mis competidores comerciales si la hubieran visto. «Ya voy, cariño», respondí con mi voz de esposa sumisa, suave y servicial. «Solo estaba buscando el hielo perfecto para ti». Tomé la cubitera, me alicé el delantal y caminé hacia la terraza. Esa noche no pasaría nada. Esa noche, él seguiría siendo el rey de su pequeño castillo de naipes. Pero en mi mente, el cronómetro había comenzado a correr. Faltaban exactamente 3 semanas para su fiesta de cumpleaños número 40, un evento que él me había exigido que fuera espectacular, para impresionar a los socios principales del bufete y asegurar su ascenso. Y vaya que sería espectacular. Sería el escenario de su destrucción pública y de mi renacimiento. Mientras cruzaba el umbral hacia la terraza, sirviendo las bebidas con la eficiencia de una camarera invisible, miré a Javier a los ojos y vi algo que nunca había notado antes. Miedo. Un miedo profundo y oculto a ser insignificante, que él tapaba humillándome a mí. En ese momento, supe que no solo me iba a divorciar de él, iba a reescribir la narrativa de nuestras vidas tan drásticamente que, cuando terminara con él, la palabra «notable» quedaría tatuada en su frente como una cicatriz de guerra. La mañana siguiente al incidente de la terraza fue un ejercicio de autocontrol digno de un monje tibetano o, en mi caso, de una estratega corporativa experta en fusiones hostiles. A las 6:15 a. Meta, la alarma de Javier sonó y comenzó nuestra coreografía habitual, una danza de servidumbre que yo había perfeccionado hasta el nivel de arte. Mientras él se duchaba, yo seleccionaba su traje, un Hugo Boss azul marino de la colección de 2022, que irónicamente, yo le había comprado con los dividendos de mi pequeño fondo de ahorros. Y me aseguraba de que su maletín de cuero italiano estuviera junto a la puerta, con el café servido en su termo térmico a exactamente 85 grados centígrados, como a él le gustaba. Cuando bajó las escaleras, ni siquiera me miró a los ojos. Su atención estaba secuestrada por la pantalla de su teléfono, revisando correos electrónicos con el ceño fruncido de un hombre que cree llevar el peso del mundo sobre sus hombros, cuando en realidad solo lleva su propia incompetencia financiera. «El café está un poco amargo hoy, Elena. A ver si cambiamos la marca. ¿Quieres?», murmuró mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor. «Claro, cariño, lo anotaré», respondí con una dulzura empalagosa, sabiendo perfectamente que ese café era un Blue Mountain de Jamaica que costaba más que su tarifa por hora. Salió de la casa a las 7:03 a.m. y en el instante en que escuché el motor de su sedán alemán alejarse por la entrada de grava, mi postura cambió. Los hombros caídos se enderezaron, la mirada sumisa se afiló y la tu esposa no notable desapareció. Subí a mi estudio, esa pequeña habitación que Javier llamaba despectivamente el rincón de manualidades de Elena. Cerré la puerta con doble cerrojo y activé el panel oculto detrás de la estantería de libros de cocina. Allí, en una caja fuerte biométrica de grado militar, descansaba mi verdadera vida. Saqué mi portátil principal, un equipo personalizado con encriptación de extremo a extremo que ni siquiera la NSA podría vulnerar sin sudar tinta, y conecté 3 monitores. La realidad era esta. Javier pensaba que yo pasaba mis días entre clases de pilates, el supermercado y cafés con otras esposas ociosas. La verdad era que, durante los últimos 6 años, mientras él jugaba a ser abogado, yo había estado construyendo un imperio digital desde este rincón de manualidades. Nexus Dynamics no había nacido de la suerte. Nació de mi insomnio y de mi capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Mientras Javier dormía roncando a mi lado, yo programaba algoritmos de predicción de mercado y negociaba contratos con conglomerados asiáticos en zonas horarias opuestas.
Pero el secreto no era solo por modestia, era por supervivencia. Javier tenía un ego tan frágil como el cristal de Murano. Si hubiera sabido que su esposa ganaba en un mes lo que él facturaba en 5 años, su masculinidad se habría colapsado, y con ella nuestra paz doméstica. Pero ahora, la paz ya no era el objetivo. El objetivo era la aniquilación estratégica. A las 8:30 am. Tenía una videollamada encriptada con mi equipo legal privado, liderado por Alejandro, un abogado fiscalista que cobraba $1,200 la hora y que valía cada centavo. «Buenos días, jefa», saludó Alejandro, con esa mezcla de respeto y temor que me gustaba. «¿Procedemos con la operación Fénix?», asentí, tomando un sorbo de mi propio café que sabía a victoria. «Quiero todos los activos líquidos transferidos a las cuentas offshore en las Islas Caimán y Singapur antes del mediodía. Y necesito el informe forense completo de las finanzas de Javier. Quiero saber cada centavo que debe, cada tarjeta de crédito al límite y cada préstamo que ha pedido a espaldas mías». Alejandro tecleó furiosamente. «Ya tengo el preliminar, Elena. Es peor de lo que pensabas. Su deuda personal asciende a $485,000. Ha estado apalancando la hipoteca de la casa, que está a tu nombre, gracias a Dios y a tu padre, para financiar su estilo de vida y aparentar éxito ante sus socios. Si el banco ejecuta mañana, él se queda en la calle». Sonreí, una sonrisa fría y depredadora. «Perfecto. No pagues nada. Deja que la soga se apriete un poco más. Quiero que se sienta asfixiado financieramente justo antes de la fiesta». «Hablando de la fiesta, necesito que reserves el salón de cristal del Hotel Ritz-Carlton para el 24 de este mes». Alejandro levantó una ceja. «¿El salón de cristal? Eso cuesta $50,000 solo el alquiler del espacio. ¿Lo pagará él?». Solté una carcajada seca. Él cree que lo pagará con la bonificación que espera recibir. Una bonificación que no existe porque he estado monitoreando los ingresos de su bufete y están en números rojos. Yo cubriré el depósito a través de la sociedad fantasma Aurora Holdings. Quiero que él crea que tiene un crédito preaprobado o un golpe de suerte, que se sienta invencible. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Pasé el resto de la mañana orquestando los detalles logísticos de su destrucción. No dejé nada al azar. Revisé el menú. Caviar beluga, champán Dom Perignon Vintage 2008, todo lo que a él le encantaba presumir pero que no podía pagar. Cada elemento de la fiesta estaba diseñado para inflar su vanidad. Invité a sus socios, a sus rivales del club de golf, incluso a su exnovia de la universidad que siempre me miraba por encima del hombro. Quería una audiencia completa. Quería testigos. A las 11:45 am, recibí una notificación en mi teléfono desechable. Era un mensaje de voz de Javier. «Elena, necesito que lleves mi traje gris a la tintorería urgente. Tengo una reunión importante mañana y tiene una mancha. Y reserva mesa en ese restaurante italiano barato para cenar. No quiero gastar mucho hoy». La ironía era deliciosa. El hombre que no quería gastar $50 en una cena estaba a punto de ser el anfitrión de una fiesta de $100,000 que él creía merecer. «Entendido, mi amor», escribí de vuelta, mientras transfería otros $2 millones a un fondo de inversión de alto riesgo en Hong Kong. Salí de casa a las 12:30 p.m., no para ir a la tintorería, sino para reunirme con un investigador privado en un café discreto al otro lado de la ciudad. Necesitaba munición emocional, no solo financiera. Si Javier me consideraba no notable, yo iba a demostrarle que había estado observando cada uno de sus movimientos con una precisión de francotirador. El investigador, un ex policía llamado Vargas, con cara de pocos amigos y un sobre manila grueso sobre la mesa, me esperaba. «¿Lo tienes?», pregunté sin rodeos, sentándome frente a él sin quitarme las gafas de sol. Vargas empujó el sobre hacia mí. Fotografías, registros de llamadas, extractos de tarjetas de crédito de hoteles boutique. Todo está ahí, señora. Su esposo no es solo un mal financiero, es un cliché andante. Abrí el sobre y deslicé la primera foto. Sentí un pinchazo en el estómago, no de dolor,
sino de confirmación. Ahí estaba Javier, cenando con una rubia despampanante, probablemente una pasante o una cliente, riendo de la misma manera que lo hacía con sus socios. La fecha de la foto era de hace 3 días, el mismo día que me dijo que tenía que trabajar hasta tarde preparando un caso. Cerré el sobre con suavidad. Gracias, Vargas. Tu pago ya está en tu cuenta. Salí del café sintiéndome más ligera, más poderosa. Ahora tenía las 2 llaves del apocalipsis de Javier: su ruina financiera y su traición moral. La mujer, no notable, tenía en su bolso de diseñador una imitación perfecta que compré para no levantar sospechas, aunque podía comprar la fábrica entera. El poder de destruir su vida con una sola frase. Regresé a casa, puse el traje gris en la lavadora en ciclo delicado en lugar de llevarlo a la tintorería. Un pequeño acto de rebeldía pasiva. Y comencé a preparar la cena. Cuando Javier llegó esa noche, cansado y quejándose del tráfico, lo recibí con un beso en la mejilla y una copa de vino barato. «Te tengo una sorpresa para tu cumpleaños, cariño», le susurré al oído mientras le masajeaba los hombros tensos. «Ah, ¿sí? ¿Qué es? ¿Un reloj nuevo? Porque el que tengo ya está viejo», refunfuñó él. «Mejor», dije, mirándolo a través del espejo del salón, viendo a un hombre muerto caminando. «Me he encargado de organizarte una fiesta en el Ritz. Todo está arreglado. Solo tienes que presentarte y ser la estrella». Sus ojos se iluminaron con esa codicia infantil que tanto despreciaba ahora. «¿El Ritz? Elena, ¿cómo? Digo, eso es genial. Pero ¿cómo conseguiste reserva? Es imposible entrar ahí». «Tuve suerte», mentí, usando la palabra que los mediocres usan para explicar el éxito de los demás. Parece que alguien canceló y nos dieron un precio especial. Javier sonrió, esa sonrisa arrogante volviendo a su rostro. «Por supuesto, al final, todo sale bien para los ganadores, ¿verdad?» «Exacto, mi amor», pensé mientras servía la pasta. «Para los ganadores, no». Faltaban 19 días. Los días siguientes se escurrieron con una lentitud engañosa, como la calma tensa que precede a un tsunami, y yo me dediqué a tejer la red con la paciencia de una araña que lleva siglos hambrienta. Javier, en su infinita ceguera narcisista, no notaba que el suelo bajo sus pies se estaba convirtiendo en arenas movedizas. Al contrario, caminaba con el pecho más inflado que nunca, alimentado por la promesa de una fiesta que, en su mente, sería su coronación social. Para mantener su euforia y evitar que sus deudas lo pusieran nervioso antes de tiempo, decidí jugar mi carta más arriesgada: la esperanza financiera falsa. Instruí a Alejandro para que, a través de una de nuestras sociedades pantalla, Aurora Holdings, contactara al bufete de Javier con una propuesta de retención de servicios legales por un valor de $250,000 anuales. Recuerdo perfectamente la noche en que mordió el anzuelo. Llegó a casa a las 8:15 p.m., con las mejillas sonrosadas y una botella de vino tinto bajo el brazo, gritando mi nombre desde la entrada como si fuera un conquistador regresando de las Indias. «Elena, no vas a creer lo que pasó hoy», exclamó, lanzando su maletín sobre el sofá de cuero beige. «Un conglomerado internacional nos contactó. Quieren que yo lidere su representación legal en el país. A mí, Elena, ni siquiera a los socios senior. Pidieron por Javier Castillo específicamente». Tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar una carcajada diabólica. Por supuesto que pidieron por él. Yo había redactado el correo. «¡Oh, Javier! Eso es maravilloso», chillé, aplaudiendo con mis manos en esa pantomima de esposa orgullosa y descerebrada que él tanto adoraba. «¿Ves? Siempre supe que reconocerían tu talento». Él se sirvió una copa, derramando un poco sobre la mesa de caoba sin importarle limpiarlo. «Es el gran salto, Elena. Con este cliente, la deuda de las tarjetas, el préstamo del coche, todo será historia en unos meses. Por eso la fiesta en el Ritz es crucial. Tengo que demostrarles que soy un hombre de mundo, que tengo capital, que soy un ganador.
Me miró entonces, con esa condescendencia que ya no me dolía, sino que me servía de combustible. Y necesito que tú estés a la altura, ¿de acuerdo? Cómprate algo bonito, pero discreto. No queremos que parezca que te esfuerzas demasiado. El foco debe estar en mí y en los nuevos clientes. Asentí sumisamente. Claro, cariño, discreta, como siempre. Lo que él no sabía es que mi definición de estar a la altura había cambiado radicalmente. Al día siguiente, mientras él fanfarroneaba en la oficina sobre su nuevo cliente misterioso, yo fui a una boutique exclusiva en la avenida Alvear, una tienda donde no hay precios en las etiquetas y te sirven champán nada más entrar. No buscaba algo discreto, buscaba una armadura. Encontré un vestido de seda rojo sangre, un diseño italiano cortado al bies que se adhería al cuerpo como una segunda piel y dejaba la espalda completamente descubierta. Era elegante, sí, pero también era un grito de guerra. Era el tipo de vestido que usa una mujer que es dueña de la habitación, no el accesorio de un hombre. Pagué $4,500 con mi tarjeta negra personal, esa que Javier ni sabía que existía, y pedí que lo guardaran en una caja sin logotipos, escondiéndolo luego en el fondo de mi armario, detrás de los abrigos de invierno. Pero la preparación no se limitaba a la ropa. La verdadera trampa estaba en la lista de invitados y en la presentación multimedia. Javier me había encargado, con su habitual desidia, que preparara un pequeño video con fotos mías para proyectar durante la cena. Pon fotos de mis logros, de la graduación, de cuando gané el torneo de golf. Ya sabes, cosas que impresionen, me había dicho. Y pon alguna foto nuestra de la boda, supongo, para que se vea bien. Me tomé esa tarea muy en serio. Pasé 3 noches enteras en mi estudio, editando. Preparé 2 versiones del video. La primera, la versión A, era un montaje aburrido y vanidoso de Javier siendo Javier, con música instrumental genérica de fondo. Esa era la que él vería si se le ocurría revisar mi trabajo. Pero la versión B, el archivo encriptado que yo guardaba en una memoria USB con forma de llave antigua colgada a mi cuello, era una obra maestra documental de su traición. Incluía capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp con Lorena, pasante, escaneos de los recibos de moteles baratos pagados con la tarjeta de crédito conjunta y gráficos detallados de cómo había despilfarrado nuestros ahorros en apuestas deportivas online y relojes falsos que hacía pasar por auténticos. La edición era impecable, sincronizada con el crescendo del Requiem de Mozart. Faltaba una semana para la fiesta cuando tuvimos una cena de precelebración con sus amigos íntimos, Marcos y Luis, en nuestra casa. Mientras servía el postre, una tarta de peras al vino tinto, Marcos, ya un poco ebrio, levantó su copa. Por Javier, el hombre que lo tiene todo, una carrera en ascenso y una esposa que, bueno, cocina muy bien, dijo, soltando una risotada. Javier se unió a la risa, dándome una palmadita en la cadera como si fuera una mascota bien entrenada. Elena es mi ancla, dijo Javier, y por un segundo pensé que diría algo amable, pero continuó. Me mantiene con los pies en la tierra, porque ella es tan simple. No tiene esas ambiciones locas de las mujeres modernas que quieren ser CEO. Ella es feliz aquí, en su pequeño mundo. ¿Verdad, nena? Sentí cómo la sangre me hervía, no por el insulto, sino por la absoluta ceguera de estos hombres mediocres. La felicidad es relativa, Javier. Respondí con una voz tan suave que tuvieron que inclinarse para escucharme. A veces, uno es feliz simplemente observando cómo las cosas caen por su propio peso. Ellos se miraron, confundidos por un segundo, pero el alcohol y su propio ego disiparon cualquier sospecha rápidamente. ¿Ven? Hasta se pone filosófica, bromeó Luis. Esa noche, mientras lavaba los platos, porque la esposa simple no deja los platos sucios, miré el calendario magnético en el refrigerador. Faltaban 7 días, 168 horas. La cuenta atrás final había comenzado. Revisé mentalmente la lista de confirmaciones para la fiesta en el Ritz. Todos habían confirmado, los socios del bufete,
el decano de la Facultad de Derecho, sus padres, que siempre me habían mirado como si no fuera suficiente para su hijo de oro, y, lo más importante, la amante. Sí, yo misma me había asegurado de que Lorena recibiera una invitación anónima que sugería que Javier quería hacer oficial su relación esa noche. La crueldad de mi plan a veces me asustaba, pero luego recordaba la palabra conveniente, y el miedo desaparecía, reemplazado por una fría determinación de acero. Todo estaba listo. El escenario estaba montado, los actores estaban en sus posiciones y el guión estaba escrito con tinta indeleble. Solo faltaba que se levantara el telón, y cuando lo hiciera, la esposa no notable sería lo último que Javier vería antes de que su mundo se oscureciera para siempre. La semana previa al cumpleaños de Javier se convirtió en un estudio antropológico sobre la codicia humana y la estupidez masculina desenfrenada. Un espectáculo tan grotesco que, si no fuera yo la directora de esta obra, habría sentido pena por el protagonista. Animado por la falsa seguridad del contrato con Aurora Holdings, un documento que mi abogado Alejandro había redactado con cláusulas de rescisión tan brutales que harían llorar a un verdugo, pero que Javier, en su arrogancia, ni siquiera leyó con detenimiento, mi esposo decidió que era el momento de vivir la vida que creía merecer. El martes por la tarde, llegó a casa conduciendo un Porsche 911 Carrera S de color blanco perla, un vehículo que costaba $135,000 y que rugía como una bestia en nuestra tranquila calle suburbana. Al verlo bajar del auto, con las gafas de sol puestas a pesar de que eran las 6 de la tarde y el cielo estaba nublado, sentí una mezcla de náuseas y satisfacción. «¿Qué te parece, nena?», gritó, acariciando el capó como si fuera la piel de una amante. «Es un leasing a nombre de la empresa. Bueno, técnicamente puse la casa como aval temporalmente hasta que entre el primer pago de Aurora, pero es una inversión. La imagen lo es todo, Elena. Un abogado de mi nivel no puede llegar a reuniones en un sedán de hace 4 años». Asentí, tocando el metal frío del coche. «Es precioso, Javier. Muy tú». Lo que no le dije fue que ya había recibido la alerta del banco. Había vaciado nuestra cuenta de ahorros de emergencia, esos $12,000 que supuestamente eran para reparaciones del hogar, solo para pagar la entrada y las tasas administrativas. Estaba cavando su tumba financiera con una pala de oro, y yo le estaba sosteniendo el abrigo mientras lo hacía. El jueves, 2 días antes del evento, tuve mi propio momento de infarto controlado. Estaba en la cocina revisando los balances finales de la venta de Nexus Dynamics en mi tableta encriptada, asegurándome de que la transferencia de mis activos a la cuenta de Singapur se hubiera completado, cuando mi teléfono sonó. Era un número con prefijo de Zúrich. Contesté automáticamente en francés, mi tercer idioma. «Oui, ¿allô? Ici, Elena. ¿Es que le transfert a été confirmé?» De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Javier había entrado a la cocina con sigilo, buscando agua. Me congelé. Mi corazón, generalmente un metrónomo perfecto, saltó un latido. Giré lentamente, cambiando mi expresión de ejecutiva internacional a la de ama de casa confundida en una fracción de segundo. «¿Quién era, Elena? ¿Por qué hablabas así?», preguntó, frunciendo el ceño con sospecha. «Oh, era la profesora de francés de mi sobrina, Sofía». Improvisé con una rapidez que me sorprendió incluso a mí. Me pidió que practicara unas frases con ella para su examen oral. Ya sabes lo mala que es Sofía con los idiomas. Solo intentaba ayudar. Javier soltó una risa burlona y negó con la cabeza mientras abría el refrigerador. «Por Dios, Elena, suenas ridícula. Deja los idiomas para los que tienen cerebro para eso. Concéntrate en que la cena del sábado no sea un desastre, ¿vale?» «Claro, cariño», respondí, bajando la mirada. «Tienes razón, zapatero a sus zapatos». Cuando salió de la cocina, exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. Esa fue la última advertencia. No podía permitir más errores. El viernes por la mañana, con la excusa de ultimar detalles de decoración, fui al Hotel Ritz-Carlton. Necesitaba asegurarme de que el escenario de la ejecución fuera técnicamente impecable.
Me reuní con el jefe de audiovisuales en el salón de cristal, un hombre joven llamado Tomás, que me miró con aburrimiento cuando entré con mis jeans y mi blusa sencilla. «Mire, señora», dijo, señalando el proyector 4K montado en el techo. «Solo tiene que darle al play en la laptop y ya está. No se complique». Lo miré fijamente, quitándome las gafas de sol lentamente. «Escúchame bien, Tomás», dije, bajando el tono de voz a ese registro de autoridad absoluta que usaba en las juntas directivas y que hacía temblar a ingenieros veteranos. «El archivo que voy a proyectar está codificado en H.165 con una tasa de bits de 50 megabits por segundo. Necesito que calibres el contraste del proyector porque los negros se ven grisáceos en esta sala debido a la luz ambiental de los ventanales. Quiero el sistema de sonido 7.1 ecualizado para resaltar las frecuencias medias, porque la voz en off es crítica. Y si hay un solo segundo de latencia o buffering durante mi presentación, me aseguraré de que tu carrera en esta cadena hotelera termine antes de que puedas decir reinicio. ¿Nos entendemos?» Tomás palideció, tragó saliva y enderezó la postura como si un general hubiera entrado en la sala. «Sí, señora. Perfectamente. Lo haré yo mismo ahora». «Gracias, Tomás», dije, volviendo a sonreír con mi máscara de dulzura. «Solo quiero que mi esposo tenga lo mejor, ma». Salí del hotel sintiendo el poder vibrar en mis venas. El escenario estaba listo, la tecnología estaba lista, yo estaba lista. La noche antes del cumpleaños, Javier estaba insoportable. Se paseaba por la habitación practicando su discurso de agradecimiento frente al espejo. Un monólogo narcisista donde se agradecía a sí mismo, a su visión y a sus socios, sin una sola mención a mi apoyo durante una década. Mientras él dormía, soñando con su propia grandeza, me levanté a las 3:00 a.m. Fui a mi escondite y saqué el vestido rojo. Lo acaricié en la oscuridad. Mañana, esa tela sería mi armadura de batalla. Mañana, la esposa no notable moriría, y de sus cenizas nacería la mujer que siempre fui. Regresé a la cama y miré a Javier una última vez con lástima. Dormía con la boca abierta, ajeno a que el techo estaba a punto de derrumbarse sobre él. Llegó la mañana del sábado, el día D. Javier me despertó dándome una pequeña caja envuelta en papel de regalo barato. «Sé que es mi cumpleaños, pero quería tener un detalle contigo por organizar todo esto», dijo con una sonrisa magnánima. Abrí la caja. Eran unos aretes. Los miré de cerca, plata de baja calidad y zirconitas. Probablemente le habían costado $40 en una tienda de descuento. «Son preciosos, Javier. Parecen diamantes reales». Mentí, sintiendo el peso de la ofensa en mi estómago. «Lo sé, tengo buen ojo», respondió él, guiñándome un ojo. «Úsalos esta noche». «Quiero que luzcas bien a mi lado». «Por supuesto», dije, cerrando la caja con un chasquido seco. «Los usaré». Pasé el resto del día en un estado de calma zen, flotando por la casa como un fantasma. A las 6:00 p.m., Javier ya estaba vestido con su smoking, gritando desde la planta baja. «Elena, se nos hace tarde. El coche está esperando. ¿Por qué siempre tardas tanto?» En el baño principal, terminé de delinear mis labios con un rojo intenso que hacía juego con el vestido. Me miré al espejo. Mis ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Me puse los aretes baratos que él me regaló. Eran el recordatorio perfecto de lo poco que valía para él. Luego, me rocié con un perfume que él no conocía. Baccarat Rouge 540, una fragancia que huele a dinero y a poder. Tomé mi bolso de mano, donde guardaba la memoria USB con forma de llave y mi teléfono encriptado. Bajé las escaleras envuelta en un abrigo largo de color beige que cubría completamente mi vestido rojo, ocultando la transformación hasta el momento preciso. Javier me miró con impaciencia al pie de la escalera. «Bien, te ves, presentable. Vamos, no quiero que los socios lleguen antes que yo». Subimos al Porsche. El motor rugió. Mientras nos alejábamos de la casa, miré por la ventana sabiendo que la próxima vez que cruzara esa puerta, todo habría cambiado.
La esposa sumisa se quedaba en el asiento del copiloto, silenciosa. La CEO vengativa estaba al volante de mi mente, pisando el acelerador a fondo hacia el abismo. El Porsche se detuvo frente a la entrada principal del Ritz-Carlton con un chirrido de frenos innecesario. Una última nota de ostentación por parte de Javier antes de que el ballet del lujo real comenzara. El ballet, un joven uniformado de blanco inmaculado, abrió mi puerta, pero Javier ni siquiera esperó a que yo bajara. Ya estaba rodeando el coche, lanzando las llaves al aire con un gesto descuidado hacia el jefe de aparcacoches. «Cuídalo como si fuera tu hijo, chaval». «No quiero ni un rasguño», ladró mientras se ajustaba los gemelos de oro falso que brillaban bajo las luces ámbar de la marquesina del hotel. Yo salí del vehículo con movimientos lentos, envolviéndome más en mi abrigo beige, protegiendo mi secreto rojo como si fuera material nuclear. Al entrar en el vestíbulo, el aire cambió. Olía a lirios frescos, cera de abejas y dinero antiguo, un aroma que yo conocía bien de mis viajes de negocios a Ginebra y Londres, pero que para Javier era como oxígeno embriagante. «Mantén la compostura, Elena», me susurró al oído, apretándome el codo con un poco más de fuerza de la necesaria. «Hay gente muy importante ahí dentro. No hables a menos que te pregunten, y por favor, no empieces con tus historias aburridas sobre el jardín o las recetas de cocina. Solo sonríe y asiente». «¿Entendido, cariño?» «Sonreír y asentir», repetí, sintiendo cómo mi pulso se ralentizaba, entrando en ese estado de fluidez fría que precede a una negociación hostil. Caminamos hacia el salón de cristal y, al cruzar las puertas dobles de roble macizo, el murmullo de la multitud se detuvo un instante para recibir al hombre del momento. El salón estaba espectacular. Los candelabros de cristal de Bohemia refractaban la luz en miles de arcoíris sobre los manteles de lino egipcio, y las vistas panorámicas de la ciudad nocturna a través de los ventanales de piso a techo servían de telón de fondo dramático. Javier infló el pecho, absorbiendo la admiración de la sala como una droga. «¡Javier! ¡Hombre! ¡Te has superado!», gritó Marcos desde la barra, levantando una copa de Dom Pérignon. «Esto es nivel presidencial». Javier soltó una carcajada falsa, soltando mi brazo para ir a abrazar a sus socios. «Ya sabes, Marcos, cuando se hacen las cosas, se hacen bien o no se hacen. Mi nuevo contrato me permite ciertos lujos, Mim». Me quedé parada cerca de la entrada, momentáneamente olvidada, observando la escena con la precisión de un director de orquesta viendo a sus músicos desafinar. Allí estaba toda la fauna de nuestra vida social. Los socios del bufete con sus esposas trofeo operadas, que me miraban de arriba abajo con esa mezcla de lástima y desdén, reservada para las mujeres que no llevan la última temporada de Gucci. Los rivales del club de golf, calculando cuánto costaba la fiesta para ver si podían superarla. Y, por supuesto, mis suegros. Marta, mi suegra, una mujer con el cabello cardado y una obsesión enfermiza por el estatus, se acercó a mí con una copa de vino en la mano, mirándome como si fuera una mancha en la alfombra. «Elena, querida», dijo, arrastrando las vocales, «¿no vas a quitarte ese abrigo tan triste? Estamos en una fiesta, no en un funeral. Aunque supongo que con tu tono de piel tan pálido, cualquier cosa te hace ver deslavada». Sonreí, una sonrisa de tiburón oculta tras labios cerrados. «Tengo un poco de frío, Marta. Ya me lo quitaré cuando entre en calor». Ella resopló. «Javier se merece una mujer que brille a su lado. ¿Sabes? Alguien con presencia. Pero bueno, supongo que él valora tu lealtad doméstica». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dirigiéndose hacia su hijo para llenarlo de elogios vacíos. Fue entonces cuando la vi entrar. Lorena, la pasante. Llevaba un vestido plateado escandalosamente corto y unos zapatos que reconocí de inmediato porque vi el cargo de $800 en la tarjeta Visa de Javier hace 2 semanas. Se movía por la sala con la seguridad de quien cree tener el control remoto del hombre principal. Se acercó a Javier, le tocó el brazo con una familiaridad que hizo que varios invitados arquearan las cejas
y le susurró algo al oído que lo hizo reír nerviosamente mientras miraba de reojo hacia donde yo estaba. Decidí que era el momento de hacer mi primera jugada sutil. Me acerqué al grupo principal, donde Javier estaba contando una anécdota exagerada sobre un caso que, en realidad, había ganado un asociado junior. «Disculpen», dije con voz suave, interrumpiendo su monólogo. Javier me miró molesto. «¿Qué pasa, Elena?» Solo quería asegurarme de que todos tienen sus copas llenas para el brindis inicial. «El champán es un vintage 2008, una cosecha excelente, difícil de conseguir», comenté, dejando caer el dato técnico con inocencia. Javier frunció el ceño, sorprendido de que supiera eso. «Sí, bueno», Elena leyó la etiqueta de la botella. Se apresuró a corregir ante sus amigos, robándome el crédito intelectual al instante. Como decía, la estrategia legal fue impecable. Me retiré de nuevo a las sombras, hacia una esquina donde Tomás, el técnico audiovisual, estaba monitoreando la mesa de sonido. Me miró y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todo estaba listo. El sistema estaba cargado. La bomba estaba armada. Durante la siguiente media hora fui un fantasma en mi propia fiesta. Los camareros pasaban con bandejas de canapés de langosta y, curiosamente, eran los únicos que me trataban con respeto, ofreciéndome agua y servilletas con una deferencia que mis propios amigos no mostraban. Escuché fragmentos de conversaciones que me revolvieron el estómago. «Pobre Javier, cargando con esa mujer tan gris», decía la esposa de Luis. «Dicen que ella ni siquiera terminó la universidad», mentía otra, sin saber que tengo 2 maestrías y un doctorado en ciencias de datos que nunca mencioné porque a Javier le intimidaban las mujeres demasiado académicas. Lorena se reía a carcajadas en el centro de la sala, prácticamente colgándose del cuello de mi marido. La humillación era pública, palpable, casi sólida. Podía sentir las miradas de lástima pegándose a mi abrigo beige. Pobrecita Elena. La esposa no notable, la cornuda, la irrelevante. Absorbí cada mirada, cada susurro, cada risa burlona. Los guardé en mi archivo mental junto con los extractos bancarios y las fotos de vigilancia. Eran combustible. Eran la gasolina que haría arder este lugar hasta los cimientos en cuestión de minutos. De repente, el maître hizo sonar una pequeña campana de plata, llamando la atención de todos. «Señoras y señores, por favor, tomen asiento, la cena está servida». Javier se acercó a mí, con el rostro brillando de sudor y euforia. «Llegó la hora. Elena, siéntate a mi lado y no hagas nada estúpido. Después de la entrada, haré mi discurso y luego pondremos tu videíto ese. Espero que no sea muy largo». Lo miré a los ojos, esos ojos vacíos y vanidosos que una vez creí amar. «No te preocupes, Javier», le dije, y por primera vez esa noche, mi voz no tuvo ni un rastro de sumisión, aunque él estaba demasiado borracho de ego para notarlo. «El video tiene la duración exacta para mostrar quién eres realmente. Será inolvidable». Él sonrió, dándome una palmada en la espalda. «Así me gusta. Apoyo incondicional». Caminamos hacia la mesa principal. Yo me senté a su derecha. Lorena se sentó audazmente en la mesa de enfrente, en mi línea de visión directa. Los camareros sirvieron el primer plato. El aire estaba cargado. El silencio de los cubiertos contra la porcelana sonaba como el tic-tac de un reloj. Me ajusté el abrigo, sintiendo la seda roja del vestido debajo, caliente contra mi piel. Faltaban minutos, solo minutos para que la esposa no notable se pusiera de pie y enseñara los dientes. El primer plato, una delicada composición de vieiras caramelizadas sobre una cama de puré de coliflor trufado con láminas de oro comestible de 24 quilates, llegó a las mesas con la sincronización militar que yo había exigido al personal del Ritz. Pero para mí, cada bocado tenía el sabor metálico de la adrenalina pura. A mi alrededor, la conversación fluía empapada en alcohol caro. Escuchaba a los socios de Javier especular sobre el mercado de valores con una ignorancia que me daba vergüenza ajena,
mencionando tendencias que mis algoritmos en Nexus Dynamics habían descartado hacía 6 meses por obsoletas. Javier comía con avidez, bebiendo su copa de Chateau Margaux como si fuera agua, y cada pocos minutos me apretaba la rodilla por debajo del mantel, no con cariño, sino con esa posesividad nerviosa de quien necesita asegurarse de que su accesorio sigue en su sitio. ¿Estás nerviosa por el video?, me susurró con la boca medio llena, salpicando una gota minúscula de salsa en su camisa blanca, una mancha que mis ojos fijaron obsesivamente. Y no te preocupes, si la edición es amateur, cariño. Nadie espera que seas Spielberg. La gente está aquí por mí, no por tu presentación de PowerPoint. Le limpié la mancha con mi servilleta con una suavidad maternal que ocultaba mi deseo de estrangularlo. Estoy tranquila, Javier. Creo que la edición te sorprenderá. Es muy reveladora. Él asintió, perdiendo el interés en mí al instante, para saludar a un juez local que acababa de entrar. A las 9:15 p.m., tal como estaba programado en la hoja de ruta del evento que él creía controlar, Javier se puso de pie. Hizo sonar su cuchillo de plata contra la copa de cristal, ese sonido agudo y autoritario que exige silencio. La sala se cayó. 50 rostros se volvieron hacia él. Amigos falsos, colegas envidiosos, familiares críticos y una amante impaciente. Javier se alisó la chaqueta del smoking, adoptó su postura de abogado litigante estrella y comenzó a hablar. Y amigos, familia, estimados colegas y Lorena, gracias por venir, dijo, haciendo una pausa dramática y un guiño descarado hacia la mesa de su amante, lo que provocó risitas cómplices entre los hombres y miradas incómodas entre las esposas. Hoy cumplo 40 años. Dicen que es la mitad de la vida, pero yo siento que apenas estoy calentando motores. Miro a mi alrededor, en este salón espectacular, y me doy cuenta de que el éxito no es un accidente. Es el resultado de la brillantez, de la audacia, de saber tomar lo que es tuyo. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua, saboreando su propio narcisismo. He construido mi carrera con mis propias manos. Nadie me regaló nada. He navegado tormentas financieras, he ganado casos imposibles y hoy, con el nuevo contrato internacional que acabamos de cerrar, gracias a mi gestión, modestia aparte, puedo decir que el apellido Castillo está donde merece estar, en la cima. Los aplausos estallaron, un aplauso educado pero entusiasta, alimentado por la promesa de futuras invitaciones y favores. Javier levantó una mano para pedir silencio de nuevo, y entonces su mirada cayó sobre mí. Su expresión cambió de triunfal a condescendiente. Y, por supuesto, no puedo olvidar a mi esposa, Elena, mi compañera silenciosa. Ella no entiende mucho de mi mundo, de las altas finanzas o de la presión corporativa, pero mantiene la casa limpia y se asegura de que mis calcetines estén emparejados. Gracias, nena, por ocuparte de las cosas pequeñas para que yo pueda ocuparme de las cosas grandes. Hubo un murmullo de risas suaves, crueles. Sentí la mirada de mi suegra clavada en mi nuca. Sentí la sonrisa victoriosa de Lorena al otro lado de la sala. Javier me señaló con la copa. Elena ha preparado un pequeño homenaje audiovisual, unas fotos del recuerdo, supongo. Vamos, Elena, no seas tímida, ve a la computadora y muestra tu trabajito. Y luego, que traigan el pastel y el champán de verdad. Ese fue el detonante, la señal. Me puse de pie lentamente, no con la rapidez nerviosa de la esposa sumisa, sino con la gracia letal de una pantera que baja de un árbol. Tomé mi bolso de mano. Caminé hacia el pequeño estrado donde estaba el atril y la computadora portátil conectada al proyector, mis tacones resonando sobre el parquet con un ritmo hipnótico. Clac, clac, clac. La sala estaba en silencio, esperando ver fotos borrosas de vacaciones y un montaje cursi con música de balada romántica. Llegué al estrado. Miré a Tomás, el técnico, y él asintió imperceptiblemente, bajando las luces principales del salón hasta dejar solo un foco cenital sobre mí. Javier frunció el ceño desde su mesa, confundido por el cambio de iluminación. «¿Elena?
Dale al play y siéntate. No hace falta tanto drama, gritó, rompiendo el protocolo. Ignoré su voz como se ignora el zumbido de una mosca. Me paré frente al micrófono y, con un movimiento fluido y deliberado, desabroché el cinturón de mi abrigo beige. Dejé caer el abrigo al suelo. No lo coloqué en una silla. Simplemente dejé que la tela, el símbolo de mi invisibilidad, cayera a mis pies como una piel muerta. El jadeo colectivo en la sala fue audible. Debajo del abrigo informe, el vestido rojo de seda brillaba como sangre arterial bajo el foco, esculpiendo mi figura, mostrando mi espalda desnuda y proyectando una imagen de poder sexual y financiero que nadie en esa sala asociaba con Elena la doméstica o... Me solté el moño apretado con una mano, dejando que mi cabello cayera en ondas sobre mis hombros. Por primera vez en 10 años, me enderecé a mi altura completa, sin encogerme para no hacer sentir pequeño a Javier. Vi la cara de Javier desencajarse, su boca se abrió ligeramente, sus ojos recorrieron mi cuerpo como si estuviera viendo a una extraña peligrosa. Vi a Lorena cruzar los brazos defensivamente, su vestido plateado pareciendo de repente barato y vulgar al lado de mi alta costura italiana. Me incliné hacia el micrófono. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido de alta fidelidad que yo misma había calibrado, llenó el salón, profunda, rica y terriblemente calmada. «Buenas noches a todos», dije, y mi tono no era el de la esposa que pide permiso, sino el del CEO que preside una junta de accionistas. Javier acaba de hablar de éxito, de construir imperios con sus propias manos, de honestidad y de mérito. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de mi esposo, que ahora brillaban con una mezcla de confusión y pánico incipiente. Pero hay un viejo dicho en el mundo de los negocios, un mundo que Javier cree conocer, pero del que solo es un turista. La auditoría siempre llega al final del año fiscal. Y esta noche, señoras y señores, vamos a realizar una auditoría completa. Javier se medio levantó de su silla. «Elena, ¿qué demonios haces? ¿Qué es esto? Pon el maldito video». «Oh, voy a poner el video, Javier», respondí, sonriendo con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Pero no es el video que tú crees. No es un montaje de tus supuestos triunfos. Es un documental de tus realidades». Puse mi mano sobre la tecla Enter de la laptop. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Prepárense», susurré al micrófono, «porque la verdad es mucho más cara que este champán». Y presioné la tecla. La pantalla gigante detrás de mí cobró vida, pero no con la dulce melodía de un vals nupcial ni con imágenes nostálgicas en tonos sepia. En su lugar, el sistema de sonido envolvente escupió el primer acorde del Lacrimosa de Mozart, grave y resonante, haciendo vibrar las copas de cristal en las mesas. La primera diapositiva apareció con una nitidez brutal en resolución 4K. No era una foto, sino un documento bancario escaneado con sellos rojos urgentes. El título, en letras negras mayúsculas, rezaba: «Estado de insolvencia personal. Javier Castillo, informe forense, octubre 2023». Se escuchó un grito ahogado. Creo que fue de mi suegra, Marta, pero mi atención estaba fija en la multitud. «Javier les ha dicho que es un hombre de éxito», narré, mi voz tranquila, cortando el aire tenso como un bisturí a través de tejido infectado, mientras usaba un puntero láser para rodear una cifra en rojo sangre proyectada en la pantalla. Pero los números, a diferencia de los abogados mediocres, no saben mentir. Lo que ven aquí es el saldo real de todas las tarjetas de crédito de mi esposo, combinadas con 3 préstamos personales de alto riesgo que solicitó para mantener la apariencia de riqueza que ustedes tanto aplauden. La cifra exacta de su deuda, actualizada hasta las 4:00 p.m. de hoy, es de $485,131.14. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala como una ola eléctrica. Javier se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo.
Esto es falso, es un montaje. Apaga esa mierda, Elena, o te juro que... gritó, con el rostro inyectado en sangre, avanzando hacia mí. Pero yo no retrocedí ni un milímetro. Levanté la mano con el control remoto y pasé a la siguiente diapositiva, congelándolo en su sitio. Siéntate, Javier. Ordené, con una autoridad tan absoluta, tan cargada de desprecio y poder, que él se detuvo en seco, como un perro golpeado. Todavía no hemos llegado a la mejor parte. En la pantalla apareció la foto del Porsche blanco que estaba aparcado afuera. ¿Les gusta el coche nuevo?, pregunté a la audiencia, mirando directamente a los socios principales del bufete, quienes ya empezaban a aflojar sus corbatas, incómodos. Javier les dijo que era un leasing corporativo. La realidad es que falsificó mi firma en una solicitud de crédito depredador con una tasa de interés del 28% anual, porque ningún banco respetable le prestaría ni para comprar una bicicleta. Y la casa, nuestra hermosa casa, continué, mientras la imagen cambiaba a una notificación de ejecución hipotecaria, está a 2 semanas de ser embargada por falta de pago. Él ha estado interceptando las cartas del banco para que yo no las viera. Javier miraba a sus socios, buscando un salvavidas, pero ellos evitaban su mirada, estudiando sus propios zapatos o sus copas de vino. El hombre de éxito se estaba desmoronando en tiempo real. Pero Elena, balbuceó Javier, con la voz temblorosa, intentando cambiar la táctica de la agresión a la victimización. Tú no entiendes. El contrato con Aurora Holdings. Ese dinero va a entrar. Todo esto se va a solucionar. Soy el representante legal de una multinacional. Solté una carcajada seca, sin humor, que resonó por los altavoces. Ah, sí, Aurora Holdings. Hice clic en el control remoto. En la pantalla apareció el contrato que él había firmado con tanta arrogancia hacía unos días. Pero esta vez, el documento estaba ampliado en la sección de parte contratante, propietario beneficiario final. ¿Sabes por qué te eligieron a ti, Javier? ¿A ti, entre los cientos de abogados brillantes de esta ciudad? Pregunté, bajando el tono a un susurro conspirativo que obligó a todos a inclinarse hacia adelante. ¿Por qué una empresa de tecnología con sede en Singapur contrataría a un abogado local con deudas de juego y un historial de mediocridad? Javier me miró y por primera vez vi el terror absoluto en sus ojos. La comprensión empezaba a amanecer, lenta y dolorosa. Hice clic de nuevo. Una animación digital desglosó la estructura corporativa de Aurora Holdings, quitando capa tras capa de sociedades pantalla hasta llegar al nombre en la cima de la pirámide. El nombre apareció en letras doradas gigantes. Elena Valdés. Mi apellido de soltera. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Yo soy Aurora Holdings, Javier, dije, y las palabras cayeron como piedras pesadas en un estanque quieto. Yo soy la clienta misteriosa. Yo soy la que inyectó capital en tu firma para que no te despidieran el mes pasado. Yo soy la dueña de Nexus Dynamics, la empresa que vendí por $42 millones mientras tú te burlabas de mis manualidades y me pedías que te planchara las camisas. Los socios del bufete se pusieron de pie casi al unísono. Marcos, el amigo que se había burlado de mí en la cena anterior, tenía la boca abierta, pálido como un papel. Javier se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los tendones de las piernas. Tú tienes dinero, susurró, incapaz de procesar la magnitud del engaño. Tienes millones, y me dejaste vivir así, con deudas. ¿Te dejé? Le interrumpí con frialdad. Tú creaste tu propia miseria, cariño. Yo solo te di la cuerda, y vaya si te has ahorcado con ella. Caminé lentamente hacia el borde del escenario, mirando a mi suegra, que parecía estar sufriendo un infarto en tiempo real, abanicándose frenéticamente con una servilleta. Durante 10 años fui invisible para ustedes, la esposa no notable, la conveniente. Bueno,
Resulta que la mujer invisible ha estado pagando la hipoteca, financiando las vacaciones y, literalmente, comprando la carrera de su hijo para que no fracasara. Cada traje que llevas, Javier, cada botella de vino que has bebido, cada vez que tu tarjeta no fue rechazada en un restaurante, fue gracias a mí. Yo he sido tu red de seguridad, y tú has pasado la última década escupiéndome en la cara. La sala estaba paralizada, nadie comía, nadie bebía. Era una masacre social, y nadie podía apartar la mirada. Pero yo no había terminado. La ruina financiera era solo el aperitivo. Ahora tocaba el plato principal, la destrucción moral. Miré hacia la mesa donde Lorena, la amante, intentaba hacerse pequeña en su silla, cubriéndose con su bolso como si eso pudiera protegerla de la lluvia radiactiva que estaba a punto de caer. Sonreí a la cámara que transmitía mi imagen a las pantallas laterales. Pero el dinero va y viene, ¿verdad? Uno puede perdonar una mala gestión financiera. Lo que es más difícil de digerir es la lealtad o la falta de ella. Apreté el botón del control remoto una vez más. La música de Mozart se detuvo abruptamente. La pantalla se fue a negro por un segundo, creando una tensión insoportable. Javier mencionó que yo era simple, que no tenía ambiciones, pero, curiosamente, parece que él tenía mucha energía para actividades extracurriculares. Una nueva imagen apareció, y esta no era un gráfico aburrido. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, fechada el día de nuestro aniversario, proyectada en tamaño cine para que todos, incluyendo la esposa del decano y los socios conservadores, pudieran leer cada palabra sucia y traicionera. La imagen en la pantalla era granulada pero inequívoca, una captura de pantalla de un chat de WhatsApp con fondo negro y burbujas verdes, proyectada a una escala tan colosal que cada píxel de traición golpeaba a la audiencia como un ladrillo físico. Léanlo, insté, mi voz resonando con una calma aterradora mientras caminaba por el borde del escenario, mis tacones clavándose en el suelo como si estuviera marcando el territorio de mi victoria. Por favor, léanlo en voz alta en sus mentes, porque quiero que entiendan la cronología. La fecha es del 14 de febrero pasado. Mientras yo estaba en casa preparando una cena romántica que se enfrió esperando a un marido que nunca llegó, Javier estaba enviando esto. Señalé con el láser una frase específica. No puedo aguantar otra noche con ella. Es como cenar con un mueble. Llego en 20 minutos al hotel. Pídete el servicio a la habitación. Pago con la tarjeta de la empresa. Un grito ahogado escapó de la garganta de alguien en la mesa de los socios. Javier, que hasta ese momento había estado paralizado por el shock financiero, pareció recuperar la movilidad impulsado por el pánico puro. «Basta, apágalo, es privado, estás violando mi privacidad», aulló, intentando trepar al escenario, sus movimientos torpes y desesperados, despojados de cualquier dignidad. Pero yo había previsto esto. Con un chasquido de mis dedos, 2 hombres corpulentos vestidos con trajes negros impecables, seguridad privada que había contratado esa misma mañana bajo la apariencia de personal de protocolo, emergieron de las sombras laterales y bloquearon su paso, cruzando los brazos como muros de granito. Javier rebotó contra ellos, impotente, quedándose jadeando al pie del escenario, mirando hacia arriba, hacia mí, como un pecador mirando a un Dios vengativo. «La privacidad es un privilegio de los honestos, Javier», dije, mirándolo desde mi altura moral y física. «Y tú perdiste ese privilegio cuando decidiste financiar tu adulterio con el dinero que robaste, Mo». Me giré lentamente hacia la sala, buscando unos ojos específicos entre la multitud. «Lorena, querida, ¿podrías ponerte de pie?» La sala entera giró sus cabezas como un solo organismo hacia la mesa, donde la amante estaba encogida, temblando visiblemente. Su bronceado artificial parecía haberse evaporado, dejándola con un tono de piel grisáceo y enfermizo. «No, yo no», balbuceó ella, negando con la cabeza, con lágrimas de cocodrilo empezando a manchar su maquillaje excesivo. «¿No?», pregunté, arqueando una ceja.
Quizás esto te refresque la memoria. Hice clic en el control remoto. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una hoja de cálculo compleja, titulada Auditoría de gastos no justificados, Bufete Castillo & Asociados. Las filas estaban resaltadas en amarillo neón. Aquí tenemos una estancia de 3 noches en el Four Seasons de Miami, catalogada como conferencia legal, cuando en realidad, según los registros de vuelo y las fotos de Instagram de Lorena que olvidó poner en privado, ambos estaban en la playa. Costo: $4,200. Aquí hay facturas de joyas, cenas, spas, todo cargado a la cuenta de gastos de representación del bufete. Bueno, miré directamente a los socios principales, Marcos y el socio senior, el señor Aguirre, un hombre de 60 años que no toleraba el robo. Vi cómo la cara del señor Aguirre pasaba del shock a una furia roja y volcánica. Javier no solo me había engañado a mí, les había robado a ellos. Había metido la mano en sus bolsillos para pagar sus vicios. Marcos, llamé al mejor amigo de Javier. ¿Recuerdas cuando Javier te dijo que no había presupuesto para el bono de Navidad de las secretarias el año pasado? Bueno, parece que el bono se lo gastó en un bolso Louis Vuitton para ella. La traición profesional es a menudo más imperdonable para estos hombres que la traición conyugal. Javier estaba acabado. Podía ver cómo sus aliados mentales se desconectaban uno por uno, como luces apagándose en un edificio. Pero yo no había terminado. Tenía una última daga que clavar, una que aseguraría que nadie, absolutamente nadie, quisiera acercarse a Javier Castillo nunca más. Y saben, lo más triste no es el dinero. Continué, bajando la voz a un tono casi melancólico, manipulando la emoción de la sala. Lo triste es el desprecio. Javier no solo me despreciaba a mí, los despreciaba a todos ustedes. Javier levantó la cabeza, los ojos desorbitados. «No, eso no, Elena, te lo ruego», suplicó, su voz rompiéndose en un sollozo patético. Ignoré su súplica con la frialdad de un verdugo. Audio número 4. Ordené al técnico. El sistema de sonido reprodujo una grabación de voz cristalina. Era Javier, hablando por teléfono, probablemente desde su coche con Lorena. Su voz, arrogante y burlona, llenó el silencio del salón. No aguanto más a estos viejos inútiles del bufete. Aguirre es un dinosaurio que no sabe ni usar el correo electrónico. Y Marcos es un idiota con suerte que se cree abogado. En cuanto consiga el contrato grande, voy a escupirles en la cara y montar mi propia firma. Son unos parásitos, Lorena. Solo yo tengo el talento real. Ellos me necesitan, yo no los necesito a ellos. El audio se cortó con un sonido estático seco. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Era el sonido de puentes quemándose, de reputaciones desintegrándose, de carreras terminando. Marcos se levantó lentamente de su silla, con los puños apretados a los costados, mirando a Javier con una mezcla de incredulidad y odio puro. El señor Aguirre ni siquiera se levantó. Sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar un número, probablemente a la policía o al colegio de abogados. Javier se giró hacia ellos, con las manos extendidas en un gesto de súplica inútil. Marcos, señor. Aguirre, estaba borracho. Yo no pensaba. Era una broma. Solo quería impresionar a la chica. Por favor, tienen que entenderme. Pero nadie lo escuchaba. Se había convertido en un paria en su propia fiesta, un leproso social en medio del lujo que tanto codiciaba. Me quedé en el escenario, iluminada por el foco, observando cómo mi esposo se retorcía en el suelo de su propia tumba. La esposa no notable había orquestado la demolición más espectacular de la temporada, y lo había hecho sin levantar la voz, sin perder la compostura, simplemente encendiendo la luz y dejando que las cucarachas corrieran. Sentí una liberación física, como si me hubiera quitado un corsé de hierro que llevé durante una década. Miré a mi suegra, Marta, que lloraba silenciosamente en su servilleta, no por mí, sino por la vergüenza de su apellido. «Señoras y señores», dije, recuperando la atención de la sala por última vez,
Creo que la cena ha terminado. No habrá pastel. Pero les aseguro que el regalo que le acabo de dar a Javier es algo que recordará el resto de su vida. La verdad. Hice una señal a la seguridad. Sáquenlo de mi vista, y a ella también. Mientras los guardias agarraban a Javier por los brazos y lo arrastraban hacia la salida, pataleando y gritando como un niño malcriado, y Lorena corría detrás de él, intentando cubrirse la cara con el bolso, yo permanecí inmóvil, una estatua de justicia en un vestido rojo sangre. La sala estalló en murmullos caóticos, pero yo ya no escuchaba. Mi trabajo aquí había terminado. Ahora comenzaba el verdadero juego final. El eco de los gritos de Javier y los tacones de Lorena repiqueteando en el mármol del pasillo se desvaneció, dejando en el salón de cristal un vacío denso, una especie de resaca instantánea donde la euforia de la fiesta había mutado en un horror colectivo y silencioso. Me quedé allí, en el centro del escenario, observando cómo la realidad se asentaba sobre los invitados como una capa de polvo tóxico. Podía verlos recalculando sus posiciones, ajustando sus lealtades en tiempo real, porque en el ecosistema de la élite social, nadie quiere estar cerca del cadáver, todos quieren estar cerca del verdugo, especialmente si el verdugo tiene una cuenta bancaria de 8 cifras. Bajé los escalones del estrado con una lentitud deliberada, sintiendo cómo el vestido rojo fluía a mi alrededor como una advertencia líquida, y el primero en interceptarme, como era de esperar, fue el señor Aguirre, el socio mayoritario del bufete, un hombre que durante años me había saludado con un asentimiento distraído, como si yo fuera parte del mobiliario. Ahora se acercaba con una urgencia patética, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Elena, señora Castillo, o debería decir señora Valdés, tartamudeó, intentando componer una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Esto ha sido esclarecedor. Créame que no teníamos ni idea de las maniobras de Javier. El bufete se deslinda completamente de sus acciones. Somos víctimas tanto como usted. Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder medio paso. Ahórrese el discurso de daños y perjuicios, señor Aguirre, le corté, mi voz baja y afilada. Ustedes no son víctimas, son cómplices por negligencia. ¿Cómo es posible que un bufete de su prestigio no audite sus propias tarjetas de crédito corporativas durante meses? ¿O es que mientras Javier traía clientes, miraban hacia otro lado? Aguirre abrió la boca para protestar, pero levanté una mano para silenciarlo. En cuanto al contrato con Aurora Holdings, sus ojos se iluminaron con una chispa de codicia desesperada. Sabía que sin mi capital, el escándalo de Javier podría hundir su firma. Sí, el contrato. Elena, por favor, entienda que la firma es sólida. Podemos asignarle otro equipo, uno ético. Sonreí, disfrutando del momento en que iba a aplastar su última esperanza. Lea la cláusula 14b del contrato. Señor Aguirre, la de reputación y conducta moral. El contrato se anula automáticamente si el representante legal designado comete actos de fraude o conducta pública deshonrosa. Javier acaba de anular ese contrato en vivo y en directo. Aurora Holdings retira su oferta, y mis abogados se pondrán en contacto mañana para discutir la devolución del anticipo que ya deposité. Espero que tengan liquidez. Dejé a Aguirre pálido y temblando, balbuceando excusas al aire, y continué mi camino hacia la salida. Pero el guantelete no había terminado. Marta, mi suegra, me bloqueó el paso cerca de la puerta. Sus ojos estaban rojos, el rímel corrido por sus mejillas, pero su postura seguía siendo agresiva, impulsada por ese instinto maternal ciego y tóxico que justifica lo injustificable. «Eres un monstruo», siseó, agarrándome del brazo con sus uñas afiladas. «Lo has destruido, a tu propio marido. Podrías haberlo arreglado en casa, en privado. ¿Por qué humillarlo así? ¿Por qué arruinar su vida delante de todos?» Me solté de su agarre con un movimiento brusco, sacudiéndome su contacto como si fuera contagioso. La miré desde mi altura, recordando cada comentario pasivo-agresivo, cada crítica a mi cocina, a mi ropa, a mi supuesta infertilidad.
No, Marta. Yo no arruiné su vida. Yo solo encendí la luz. Él construyó su propia ruina, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. ¿Y tú? Me incliné hacia ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo oler mi perfume caro. Tú criaste a un narcisista inútil y esperabas que yo lo mantuviera. Se acabó la beca, Marta. Y por cierto, mi tono de piel no es pálido. Es el tono de una mujer que no necesita broncearse para brillar. La dejé allí, boqueando como un pez fuera del agua, y crucé las puertas dobles hacia el vestíbulo. El aire fuera del salón se sentía más limpio, más ligero. El personal del hotel, que había escuchado los gritos y visto la salida forzosa de Javier, me miraba con una mezcla de asombro y respeto reverencial. Tomás, el técnico audiovisual, estaba apoyado en una columna y al verme pasar me hizo un discreto saludo militar con 2 dedos. Le devolví una leve sonrisa genuina. Él había sido mi mejor aliado esa noche. Salí a la noche fresca, donde el valet trajo mi coche personal, un SUV negro blindado que mi equipo de seguridad había estacionado discretamente a la vuelta de la esquina, lejos del Porsche alquilado de Javier. Me subí al asiento trasero, cerré la puerta y el silencio hermético del vehículo me envolvió. «A casa, señora», dije al conductor. Mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana, sentí una oleada de agotamiento físico, pero mentalmente estaba vibrando. No sentía culpa, ni una pizca. Sentía la claridad cristalina de quien acaba de sobrevivir a una cirugía mayor para extirpar un tumor. Llegué a casa, nuestra casa, mi casa, y entré en el silencio sepulcral del recibidor. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los muebles de diseño, las obras de arte, la vida que habíamos construido. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era un escenario para la vanidad de Javier. Era mi fortaleza. Subí a la habitación principal y con una calma metódica comencé a empacar las cosas de Javier. No iba a quemarlas en el jardín como en una película barata. Eso es emocional y desordenado. Simplemente saqué maletas de basura industrial y empecé a tirar sus trajes italianos, sus zapatos, sus trofeos de golf, todo. A las 4:00 a.m. había purgado la habitación de su existencia. Sus pertenencias estaban apiladas en el garaje, listas para ser donadas a la caridad o recogidas por él, si es que tenía dónde guardarlas. Me duché, lavando el perfume de la fiesta y el residuo de la batalla, y me puse un pijama de seda limpia. Me metí en la cama, ocupando el centro exacto del colchón, estirando mis extremidades como una estrella de mar. Por primera vez en 10 años no había ronquidos, no había olor a alcohol rancio, solo paz. Dormí 3 horas, un sueño profundo y sin sueños, y desperté con el sol de la mañana entrando por las ventanas como una promesa. Bajé a la cocina, me preparé un café, mi café fuerte y negro, y me senté en la isla de mármol. Mi teléfono, que había estado en modo no molestar, mostraba 57 llamadas perdidas, 40 de Javier, 10 de Marta, 5 de números desconocidos, probablemente prensa o abogados, y 2 de Lorena. La audacia de esa mujer era infinita. Desbloqueé el teléfono, no para contestar, sino para iniciar la fase 2. Marqué el número de Alejandro, mi abogado. Contestó al segundo tono, a pesar de ser domingo por la mañana. «Buenos días, Elena. He oído rumores de que la fiesta fue explosiva». Sonreí ante la taza humeante. «Digamos que los fuegos artificiales fueron internos. Alejandro, ¿están listos los documentos?» «Redactados y listos para ser notificados. Demanda de divorcio por adulterio comprobado. Orden de restricción temporal basada en su comportamiento agresivo en la fiesta. Tenemos el video de seguridad del hotel como prueba y la demanda civil por fraude financiero contra tu patrimonio personal. Vamos a congelar hasta el aire que respira». «Perfecto», dije, sintiendo el poder de la ley alineándose con mi voluntad. «Envíale la notificación digital ahora. Y manda a un mensajero con los papeles físicos a la dirección de sus padres.
Sé que se refugió allí anoche, no tiene a dónde más ir. Colgué y miré el jardín a través del ventanal. Los pájaros cantaban, el césped estaba verde y brillante. El mundo seguía girando, indiferente al drama humano. Pero mi mundo había cambiado de eje. Javier pensaba que la noche anterior había sido el final. Pobre diablo. No entendía que la humillación pública era solo el prólogo. Ahora venía la asfixia administrativa. Ahora venía el momento en que se daría cuenta de que sin mí, sin la esposa no notable, él no era más que un hombre de mediana edad con deudas, sin carrera y sin futuro. Y yo iba a disfrutar cada segundo de su caída en el olvido. La semana que siguió a la fiesta en el Ritz no fue un periodo de duelo, sino de administración de daños colaterales y observación antropológica. Desde la seguridad de mi fortaleza, monitoreé la caída libre de Javier con la misma atención al detalle con la que antes revisaba sus camisas en busca de arrugas. El mundo de la élite social es despiadado, funciona como una manada de lobos. Cuando huelen sangre, no ayudan al herido, lo devoran para purgar la debilidad del grupo. El lunes por la mañana, los rumores se habían solidificado en hechos. El bufete de abogados Castillo & Asociados anunció, mediante un comunicado de prensa escueto y brutal, la desvinculación inmediata del socio Javier Castillo por violaciones graves al Código de Ética y Conducta Fiduciaria. Ni siquiera le dieron la oportunidad de renunciar para salvar la cara. Lo despidieron públicamente, asegurándose de que la mancha de su corrupción no salpicara a los demás socios. Fue una ejecución corporativa en toda regla. Ese mismo lunes, el Porsche blanco fue remolcado de la entrada de la casa de mis suegros, donde Javier se había refugiado como un adolescente castigado. Una escena que, según me informó mi investigador privado, fue presenciada por todos los vecinos del barrio, añadiendo una capa extra de humillación pública a su currículum. Pero lo más predecible, y por ende lo más patético, fue el destino de Lorena. La pasante y aspirante a trofeo duró exactamente 48 horas al lado de su amante caído. En el momento en que las tarjetas de crédito de Javier fueron rechazadas y se hizo evidente que no había contrato millonario, ni futuro brillante, ni siquiera un coche de lujo para pasearla, el amor verdadero se evaporó. Vargas, mi investigador, me envió fotos de ella subiendo a un avión con destino a Ibiza, acompañada de un promotor inmobiliario 20 años mayor que ella. Javier no solo había perdido a su esposa y su carrera, había perdido la fantasía por la que había quemado su vida. Se había quedado solo, desnudo en medio del invierno que él mismo había invocado. El miércoles por la tarde, el teléfono dejó de sonar y el timbre de la puerta principal, que había permanecido en silencio gracias a mi orden estricta, a seguridad de no dejar pasar a nadie, sonó. Miré el monitor de seguridad de la cocina. Era él, Javier. Pero no era el Javier arrogante del smoking y el Chateau Margaux. Era una versión descolorida, con una barba de 3 días que no era un estilo, sino un síntoma de abandono, vistiendo ropa deportiva arrugada y con los ojos hundidos en cuencas oscuras. Estaba de pie frente a la reja de hierro forjado de nuestra casa, la casa que legalmente ya era solo mía, mirando hacia la cámara con una mezcla de furia y desesperación. Decidí que era el momento. No para perdonar, sino para cerrar la puerta con llave en su cara de una vez por todas. Salí al porche, pero no abrí la reja. Me quedé a una distancia segura, protegida por los barrotes de hierro que ahora simbolizaban la frontera entre mi éxito y su fracaso. El aire estaba fresco y olía a lluvia inminente. Javier me vio y se acercó a los barrotes, aferrándose a ellos como un prisionero. Elena, su voz sonaba ronca, rota. Tienes que abrirme, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Crucé los brazos sobre el pecho, manteniéndome impasible. No hay nada de qué hablar, Javier. Habla con mis abogados. Alejandro tiene instrucciones precisas de no aceptar ninguna oferta que no sea la rendición incondicional. Él soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Abogados? ¿Rendición? Elena, por favor, deja el teatro. Sé que estás dolida.
Tienes razón, fui un imbécil, me equivoqué, me dejé llevar por el estrés, por la presión de ser alguien. Pero tú me conoces, sabes que no soy mala persona. Lo que hiciste en la fiesta fue cruel. Me destruiste, Elena, me humillaste frente a todos. ¿No crees que ya estamos a mano? Tú te vengaste, yo perdí mi trabajo, empate. Ahora abre la puerta y vamos a arreglar esto como adultos. Lo miré fascinada. Era un caso de estudio de narcisismo terminal. Incluso en la derrota absoluta, intentaba reescribir la narrativa. Intentaba hacerme sentir culpable por mi reacción a su abuso. ¿Empate?, pregunté con una suavidad peligrosa. Javier, tú crees que esto es un juego de suma cero. Crees que porque me hiciste daño y yo te expuse, la balanza está equilibrada. Pero te equivocas en la matemática básica. Tú me robaste 10 años de vida, me robaste mi autoestima, me robaste dinero, y lo peor de todo, me subestimaste. No estamos a mano. Tú estás en el subsuelo y yo estoy en el ático. El rostro de Javier se contorsionó, pasando de la súplica a la ira en un segundo. «¡Yo te hice, Elena!», gritó, golpeando el metal. «Antes de mí no eras nadie, eras una ratita de biblioteca sin vida social. Yo te di un apellido, yo te di estatus. Y ahora que tienes dinero, ¿te crees mejor que yo? Ese dinero es nuestro, estamos casados en gananciales. Voy a quitarte la mitad de todo. Voy a demandarte por difamación, por daño moral, por todo». Suspiré, aburrida de su ignorancia. «Ah, Javier, siempre fuiste un mal abogado, pero esto es vergonzoso. Primero, firmamos separación de bienes antes de la boda. ¿Recuerdas? Tú insististe en ello porque pensabas que tu futura carrera sería una mina de oro y no querías que yo te quitara nada. ¡Qué ironía tan deliciosa! Segundo, el dinero de Nexus Dynamics está en un fideicomiso blindado bajo jurisdicción suiza, intocable para ti. Y tercero, ¿difamación? La difamación requiere que lo que se diga sea mentira. Yo solo mostré documentos verídicos. La verdad es una defensa absoluta. Javier se quedó en silencio, procesando la información, dándose cuenta de que cada salida que imaginaba estaba bloqueada por un muro de hormigón legal que yo había construido años atrás. Se dejó caer de rodillas sobre la acera fría, un gesto teatral que buscaba piedad. «Elena, por favor, no tengo nada. Mis padres me miran con asco». Lorena se fue. Marcos no me contesta el teléfono. No tengo dinero ni para gasolina. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me suicide? ¿Eso quieres? Era su última carta. El chantaje emocional, la amenaza de autolesión para manipular a la esposa cuidadora. Sentí una punzada de lástima, no por él, sino por la versión de mí misma que hace años habría corrido a abrir la puerta para consolarlo. Pero esa mujer ya no existía. «Lo que quiero, Javier», dije con voz firme, «es que asumas las consecuencias de tus actos por primera vez en tu vida. Nadie va a venir a rescatarte. Yo no soy tu madre, y ciertamente ya no soy tu esposa. Eres un hombre de 40 años con salud y 2 manos. Empieza de cero. Búscate un trabajo. Paga tus deudas. Aprende lo que significa ganarse la vida sin pisar a los demás. Pero hazlo lejos de mí». Me di la vuelta para entrar a la casa. «Elena», gritó a mis espaldas, desesperado. «Te amo. Siempre te he amado. Fue un error». Me detuve en el umbral de la puerta, giré la cabeza y le lancé la última verdad, la más dolorosa. «No, Javier, tú no me amas. Tú amabas la comodidad que yo te proporcionaba. Amabas tener un público. Y sobre todo, amabas la idea de ser superior a mí. Pero el espectáculo se acabó, y el público se ha ido a casa». Entré y cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo deslizándose fue definitivo. Caminé hacia la cocina, donde mi teléfono vibraba de nuevo. Era Alejandro. «Elena, acabamos de recibir una llamada del banco. Parece que Javier intentó acceder a la cuenta conjunta hace 10 minutos desde una app móvil. Obviamente, estaba bloqueada, pero esto confirma su desesperación. ¿Procedemos con la fase final?». Sonreí, mirando mi reflejo en el ventanal oscuro.
Procede, Alejandro, ejecuta la compra de su deuda. Quiero ser yo la acreedora principal de todo lo que debe. Quiero tener su futuro en mi bolsillo. La guerra había terminado, pero la ocupación apenas comenzaba. Javier pensaba que había tocado fondo en la acera, pero no sabía que el suelo debajo de él estaba a punto de abrirse una vez más. La decisión de comprar la deuda de Javier no fue un acto impulsivo de crueldad, sino una maniobra estratégica de cierre, una especie de candado final en la jaula que él mismo había construido. Instruí a Alejandro para que, a través de una subsidiaria de Aurora Holdings, adquiriera la cartera de deuda vencida de mi esposo a los 3 bancos principales que lo acosaban. Me costó centavos por cada dólar, porque para los bancos, Javier Castillo era un activo tóxico, un riesgo de cobro incobrable, pero para mí esa deuda valía su peso en oro. Al convertirme en su acreedora principal, obtuve el control absoluto sobre su destino financiero. Ya no se trataba de dinero, se trataba de evitar que pudiera declararse en bancarrota fácilmente y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Ahora, cada vez que Javier intentara levantar la cabeza, tendría que negociar conmigo. La notificación legal llegó a la casa de sus padres una semana después de nuestro encuentro en la reja. Me imagino la escena. Su padre, un hombre orgulloso y severo, leyendo el documento que estipulaba que su hijo en Estrella le debía más de $500,000 a su propia esposa despreciada. Según los informes de Vargas, esa noche hubo gritos que se escucharon desde la calle. Al día siguiente, Javier fue expulsado de la casa familiar. Sus padres, avergonzados ante el club social y hartos de su falta de responsabilidad, le dieron la espalda definitivamente. Javier estaba oficialmente solo en el mundo. Durante los siguientes 3 meses, observé su descenso desde la distancia, como quien observa un experimento sociológico. Sin referencias, sin reputación y con la etiqueta de tóxico en el gremio legal, Javier no pudo conseguir trabajo ni siquiera como asistente legal en los bufetes más mediocres de la ciudad. El hombre que se burlaba de los trabajos menores tuvo que tragar su propio vómito verbal. Vargas me enviaba actualizaciones semanales. Javier trabajando de turno nocturno en un almacén de logística, cargando cajas hasta que la espalda le fallaba. Javier vendiendo su reloj de lujo en una casa de empeño por una fracción de lo que él decía que valía, descubriendo en el proceso que, efectivamente, era una réplica de alta calidad y no el original que él creía haber comprado en una oportunidad única. La realidad, fría y dura, estaba erosionando su narcisismo capa por capa. Mientras él se hundía en el barro, yo ascendía. Mi vida se expandió. Reempecé Nexus Dynamics con una nueva visión, invirtiendo en tecnologías verdes y filantropía, limpiando mi karma y mi agenda. Redecoré la casa, eliminando los tonos grises y beige que a Javier le gustaban por ser sobrios y masculinos. Y llené el espacio de color, arte vibrante y luz. Cada mueble nuevo era una declaración de independencia, pero el momento cumbre, el verdadero clímax de esta fase, ocurrió 6 meses después de la fiesta, el día de la firma final del divorcio. La reunión fue en el despacho de Alejandro, un espacio moderno de cristal y acero en el piso 40 de una torre financiera. Yo llegué 10 minutos antes, vestida con un traje sastre blanco impecable, símbolo de mi renacimiento, y me senté a esperar, revisando correos en mi tablet. Javier llegó tarde. Cuando la puerta se abrió, casi no lo reconocí. El hombre que entró no era el abogado arrogante del Ritz. Había perdido al menos 10 kilos. Su traje le quedaba grande, claramente uno antiguo que ya no se ajustaba a su cuerpo demacrado. Tenía el cabello grisáceo en las sienes, no de distinción, sino de estrés puro, y sus manos temblaban ligeramente. No me miró a los ojos al entrar. Mantuvo la vista fija en la alfombra, como un perro apaleado que sabe que no debe desafiar al alfa. Se sentó frente a mí, al otro lado de la inmensa mesa de conferencias. Alejandro deslizó el acuerdo de divorcio hacia él. Era un documento brutalmente simple. Yo me quedaba con la casa, que ya era mía.
Él asumía la totalidad de sus deudas personales, que ahora me debía a mí, y renunciaba a cualquier reclamo sobre mis bienes presentes o futuros a cambio de que yo no ejecutara el embargo inmediato de su salario mínimo, permitiéndole sobrevivir con lo básico. «Léelo bien, Javier», dijo Alejandro con su voz profesional y distante. «No habrá segundas oportunidades». Javier tomó el bolígrafo. Su mano vaciló. Levantó la vista por primera vez y sus ojos se encontraron con los míos. No había odio en ellos, ni siquiera ira. Solo había una tristeza infinita y hueca. «¿Valió la pena, Elena?», preguntó con voz rasposa. «¿Tanta crueldad? ¿Era necesario comprar mi deuda? ¿Era necesario aplastarme así?» Lo miré con una calma que me sorprendió. No sentí lástima. Sentí la claridad de la justicia. «No confundas las consecuencias con la crueldad, Javier», respondí suavemente. «Yo no te aplasté. Yo solo dejé de sostenerte. Tú te aplastaste bajo el peso de tus propias mentiras. Comprar tu deuda fue mi seguro de vida. Fue mi manera de asegurarme de que nunca, jamás, volvieras a intentar usarme o manipularme. Es el precio de mi libertad». Él bajó la mirada, derrotado por la lógica inatacable de mi posición. Firmó el documento con un trazo débil, Javier Castillo, una firma que antes estampaba con orgullo y que ahora no valía nada. Alejandro retiró los papeles rápidamente. «Está hecho. Estás divorciado, Javier. Ahora, hablemos del plan de pagos de tu deuda con la señora Valdés. Te descontaremos el 30% de tu sueldo actual en el almacén hasta cubrir los intereses. El capital, bueno, ya veremos». Javier se levantó lentamente. Como un anciano, me miró una última vez. «Te subestimé», murmuró. «Pensé que eras débil. Pensé que eras... nada. Lo sé», dije, cerrando mi tablet. «Ese fue tu error fatal. Nunca subestimes a la persona que te conoce mejor que tú mismo». Salió de la oficina arrastrando los pies. Alejandro y yo nos quedamos en silencio un momento. Luego, mi abogado sonrió. «Felicidades, Elena. Eres libre». Me acerqué al ventanal y miré la ciudad abajo. Veía los coches como hormigas, la vida fluyendo. Me sentí ligera, ingrávida, pero faltaba una última pieza. Una última reflexión para cerrar el círculo. Porque la venganza no es solo destruir al otro, es reconstruirse a uno mismo. Salí de la oficina y caminé por la calle, respirando el aire de la tarde. Pasé por delante de una cafetería y vi mi reflejo en el escaparate. Ya no veía a la esposa no notable, veía a una sobreviviente, a una guerrera, y supe, en ese instante, que la historia que acababa de vivir no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres que viven en la sombra de egos frágiles, esperando el momento de encender la luz. Mi teléfono vibró. Era una notificación de LinkedIn. Javier Castillo ha actualizado su perfil. Buscando nuevas oportunidades, sonreí y bloqueé el contacto. Su búsqueda sería larga. Mi vida, en cambio, acababa de empezar. Han pasado exactamente 2 años, 3 meses y 4 días desde que firmé aquel divorcio en la Torre de Cristal. Y si miran mi vida ahora, difícilmente reconocerían a la mujer que servía canapés en silencio mientras su esposo la insultaba frente a sus amigos. Hoy les hablo desde la terraza de mi propia finca en la Toscana, un capricho inmobiliario que adquirí no para presumir, sino para reconectar con la tierra, con lo tangible, con el crecimiento lento y silencioso de las vides que, a diferencia de los egos frágiles, dan frutos reales si se las cuida con paciencia. Nexus Dynamics sigue operando, pero yo he delegado la gestión diaria a un equipo de mujeres jóvenes y brillantes, a quienes enseño que nunca deben disculparse por su inteligencia ni esconder su luz bajo un abrigo beige para no herir la masculinidad de nadie. Mi vida es plena. Es ruidosa cuando quiero que lo sea y deliciosamente silenciosa cuando necesito paz. Pero sé lo que se están preguntando. ¿Qué pasó con Javier? ¿Qué pasó con el hombre que quería comerse el mundo y acabó atragantándose con él?
La respuesta es la definición perfecta de la justicia poética. Hace unos meses tuve que volver a la ciudad para cerrar unos trámites burocráticos. Mientras mi chofer conducía por el centro, el semáforo se puso en rojo justo frente a una parada de autobús. Y allí lo vi. No llevaba traje italiano, ni reloj de oro falso, ni esa sonrisa de tiburón que solía usar como arma. Llevaba un uniforme genérico de una empresa de mensajería rápida, con el logo desgastado en la gorra. Estaba más delgado, envejecido, con la piel curtida por el sol y la mirada perdida en el asfalto, sosteniendo un sándwich envuelto en plástico barato. Era la viva imagen de la resignación. Por un segundo, nuestros mundos se cruzaron a través del cristal tintado de mi coche. Yo podía verlo a él, con toda su miseria expuesta, pero él no podía verme a mí. Yo seguía siendo invisible para él, pero esta vez mi invisibilidad era mi escudo, mi poder y mi privilegio. Él era ahora el no notable, el hombre que se desvanecía en el fondo de la ciudad, un engranaje más en la maquinaria que antes despreciaba. Sentí la tentación fugaz de bajar la ventanilla, de dejar que me viera, de mostrarle mi éxito una vez más. Pero me detuve. ¿Para qué? La venganza ya estaba completa. No necesitaba su validación, ni siquiera su envidia. Su castigo no era mi éxito. Su castigo era su propia conciencia, el saber cada mañana al despertar que lo tuvo todo y lo perdió por creerse superior a quien lo sostenía. El semáforo cambió a verde, y mi coche avanzó, dejándolo atrás, convirtiéndolo en un punto borroso en el espejo retrovisor, un fantasma de una vida que ya no me pertenece. Mantengo su deuda, sí. Cada mes recibo puntualmente la transferencia automática de una parte de su salario mínimo. No necesito ese dinero. Lo dono íntegramente a una fundación que ayuda a mujeres a salir de relaciones financieramente abusivas. Es un ciclo perfecto. El dinero que Javier genera con su sudor ahora financia la libertad de mujeres que, como yo, fueron subestimadas. Él no lo sabe, por supuesto. Él solo sabe que paga a una corporación sin rostro. Y esa es la mayor ironía. Él trabaja para mí sin saberlo, contribuyendo a la causa que su propio comportamiento ayudó a encender. En cuanto a sus amigos, el Club de los Tiburones se disolvió. Marcos intentó contactarme por LinkedIn hace un año, pidiéndome trabajo. Ni siquiera me molesté en bloquearlo. Simplemente ignoré su mensaje, dejándolo en el limbo de la indiferencia, que es donde merecen estar los oportunistas. Esta historia, mi historia, no es solo sobre un divorcio complicado o una venganza financiera brillante. Es un tratado sobre la visibilidad y el valor. Vivimos en un mundo que celebra el ruido, la ostentación, el grito más fuerte. Nos enseñan a admirar al pavo real que despliega sus plumas, olvidando que a menudo es la leona silenciosa en la hierba alta la que tiene el verdadero control de la situación. Yo fui una esposa no notable, porque así decidieron etiquetarme, pero esa etiqueta fue mi mejor camuflaje. Me permitió observar, planificar y construir mi fuerza sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde para detenerme. A todas las personas que me están escuchando, especialmente a aquellas que se sienten invisibles, subestimadas o relegadas a un segundo plano por parejas, jefes o familias arrogantes, les digo esto: su silencio no es debilidad. Su capacidad de observación es un arma. No necesitan gritar para ser escuchados. Solo necesitan esperar el momento correcto para hablar con acciones. Dejen que ellos subestimen. Dejen que se confíen. Dejen que construyan castillos en el aire pensando que son reyes. Porque cuando tienes los planos de los cimientos y el detonador en la mano, no necesitas una corona, solo necesitas paciencia. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a Elena, la esposa de Javier. Veo a Elena, la dueña de su propio destino. Me he quitado el abrigo beige para siempre. Llevo mis cicatrices como medallas y mi éxito como una armadura. Y si alguna vez alguien vuelve a cometer el error de llamarme no notable, simplemente sonreiré, levantaré mi copa de vino, pagada con mi propio dinero, y dejaré que descubran por sí mismos, de la manera más dura posible,
que las aguas más tranquilas son siempre las más profundas y peligrosas. Soy la tormenta que nunca vieron venir. Y ahora, soy la calma que queda después del huracán. Gracias por escuchar mi confesión.